Muy buenos días con todos y todas. Vamos a dar inicio al evento. La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador les da la más cordial bienvenida al Foro Consulta Popular y Referéndum 2025, El País Decide. Agradecemos la presencia de las autoridades, docentes, estudiantes, invitados especiales y público en general que hoy nos acompañan para reflexionar desde la academia sobre este proceso nacional tan importante para la vida democrática del país. El objetivo de este foro es generar un espacio plural y reflexivo para comprender el contexto histórico, político y social que nos ha llevado a la consulta popular y el referéndum 2025, así como analizar los escenarios posibles frente al resultado del proceso. Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestros panelistas e invitarlos a que pasen a la mesa. Invitamos a Natasha Rojas, quien es magíster en Educación Superior y Equidad de Género, máster en Dirección de la Gestión Pública, feminista, defensora de los derechos humanos, activista social y política, administradora pública de profesión. También damos la bienvenida a Rommel Jurado, abogado y doctor en jurisprudencia, magíster en Derecho Constitucional y especialista en Derechos Humanos y Políticas Públicas. Docente universitario desde 2001, articulista en medios como El Universo y Plan B. Fue secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad y hoy es gerente jurídico de Pichincha Comunicaciones. Bienvenido. También damos la bienvenida a Jairén Noriega, es socióloga y especialista en gestión de gobierno, militante de izquierda, feminista y defensora de la educación pública. Actualmente se desempeña como asambleísta por la provincia de Pichincha e integra la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Bienvenida. Y le damos también la bienvenida a Santiago Machuca, candidato a doctor en Derecho Constitucional, Ciencias Políticas y Criminología por la Universidad de Valencia, magíster en Derecho Constitucional y especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar, docente titular de Derecho Constitucional en nuestra Universidad Central, autor y consultor en Derecho Público con trayectoria académica en universidades nacionales e internacionales. Bienvenido. También le damos la más cordial bienvenida a nuestro moderador, el docente Hernán Reyes, es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, máster en Desarrollo y Género por la University of East Anglia Norwich, con estudios en Planificación Social en la CEPAL y estudios doctorales en Estudios Culturales Latinoamericanos. Antes de dar paso al foro, queremos dar la bienvenida a nuestro señor decano, magíster Luis Molina, quien dirigirá unas palabras. Muy buenos días a nuestros estimados invitados, invitadas, que el día de hoy nos acompañan para reflexionar sobre el futuro de la patria. Sin duda alguna, el día lunes se juega el futuro del país, y la Facultad de Comunicación Social consideró de vital importancia invitar a grupos de catedráticos, de representantes de la sociedad, con la finalidad de que nos planteen sus propuestas, que nuestros estudiantes, nuestros docentes, la comunidad académica de Faxo pueda ir el día domingo informada para decidir sobre el país. Entonces agradecemos a Natasha, bienvenida, muchas gracias. A Rommel también, les agradecemos mucho. Yajiren, estimada amiga, bienvenida. Santiago, también, gracias. Y nuestro estimado amigo Hernán, quien va a conducir este día. Aprovechemos, atentos, ya les vamos a explicar el formato de las intervenciones para que inmediatamente ya el compañero Hernán Reyes se haga cargo de este proceso. Bienvenidos y bienvenidas. Bien,
Para dar inicio al foro vamos a explicar la metodología del mismo. Este foro está organizado en dos momentos temáticos. El primero denominado pasado y presente, cómo llegamos a la consulta popular y referéndum 2025, y el segundo denominado escenarios posibles, el país frente al sí y al no. Cada panelista contará con 5 minutos de intervención por cada bloque y luego de los 2 bloques tendremos un espacio de preguntas del público. El diálogo será conducido por nuestro moderador, quien garantizará el orden de las participaciones. Bienvenidos. Gracias. Primero un saludo y gracias por la presencia de todos y todas acá en este escenario. Solamente una brevísima introducción al por qué este foro y por qué hoy día. El país está jugando en buena parte su futuro a partir de lo que suceda con los resultados de la consulta popular y referéndum del día domingo. No es cualquier elección, no es simplemente cambiar de presidente, no es simplemente cambiar de alcalde, es de alguna manera pensar en cambiar el propio marco normativo del país, la propia Constitución, que es la máxima ley y sobre la cual de alguna manera están sustentados, digamos, los principios de la vida colectiva. Y en ese sentido, más allá de las otras 3 preguntas que también tiene la consulta popular, creo que la Facultad de Comunicación Social tiene el deber, y lo ha hecho con este foro, de poder dar información argumentada, información razonada, contenidos que no sean esos contenidos que solamente apuntan al convencimiento y a la persuasión por la vía emocional. Creo que el Ecuador está viviendo momentos muy duros, hemos pasado recién un paro que duró 31 días, donde quedó muchas secuelas de más allá de 3 personas fallecidas directamente por efectos de la salvaje represión estatal, quedaron cientos de heridos, todavía hay gente herida, todavía hay gente en estado crítico, todavía hay gente que durante ese mes perdió lo que tenía, todavía hay gente detenida con procesos judiciales encima, y en ese sentido simplemente voltear la página e ir a un proceso electoral no conviene, implica una desmemoria de lo que estamos viviendo. Y en ese sentido, creo yo, estamos acá en este panel con 4 personas. La doctora Verónica Silva me llamó a avisar que se demoraba un poquito, se le trepó con otro tema. Estos han sido días muy agitados, donde muchos de nuestros panelistas han tenido que estar en varios espacios tratando de intervenir y tratando de aclarar qué se está jugando el próximo día domingo. Tenemos acá abogados, jurisconsultos, tenemos acá una administradora pública, tenemos acá una socióloga, Verónica es politóloga, y ya nos acompañará, espero, al final de la primera ronda de preguntas, y como ya mencionó la maestra de ceremonias, van a ser 2 momentos. Un primer momento que va a empezar inmediatamente, yo voy a ser quien controle de alguna manera el tiempo, cada panelista tendrá entre 5 o 6 minutos aproximadamente para responder a un tema en particular, contextualizar lo que nos jugamos el domingo, y por eso el primer bloque que se abre este momento se ha llamado pasado y presente. ¿Cómo es que llegamos nosotros a esta consulta popular y referéndum del día domingo? Con esta primera explicación que será dada en el primer bloque por cada uno de los panelistas, pasaremos ya a una segunda pregunta y un segundo tema para ya poder aterrizar en cuestiones bastante más concretas. Así que vamos a empezar quizá en el mismo orden que estamos aquí ubicados y que cada panelista pasó al estrado. Vamos a empezar con Natasha Rojas, precisamente con este primer tema, pasado y presente, cómo es que hemos llegado a esta consulta popular y referéndum del día domingo. Empieza a correr el tiempo entonces, Natasha, 5 o 6 minutos para tu intervención. Gracias. Hola, hola.
Bueno, muy buenos días, compañeros y compañeras. Un gusto participar aquí en este foro en la Facultad de Comunicación Social con la responsabilidad que ustedes tienen para la vida de nuestro país y, por supuesto, compartir con cada uno de ustedes. Algunos elementos en esta parte. Primero, llegamos a este momento luego de que nuestra Constitución, aprobada en el año 2008, ha pretendido ser reformada por los distintos gobiernos de turno que hemos tenido en nuestro país. ¿Y por qué ha pretendido ser reformada? Porque es una Constitución que garantiza derechos a todos los sectores, a la naturaleza, a los animales. Tanto es así que se ha convertido en una Constitución como un hito a nivel mundial que ha sido recogida por distintos países a nivel internacional. El segundo elemento en este mismo ámbito es que esta Constitución que está vigente ha sido producto de un gran debate de distintos sectores, no de la creación de ChatGPT, sino que con responsabilidad la ciudadanía en los distintos sectores ha planteado sus propuestas. El otro elemento, el segundo elemento que quisiera plantear en este escenario es que se da esta consulta popular en medio de una crisis política, una crisis económica y una crisis social y de seguridad profunda. Para establecer algunos elementos, 5 millones de ecuatorianos viven con $3 cada día. 2 millones de ecuatorianos con $1.69 cada día. 4 de cada 10 personas tienen empleo adecuado, es decir, 6 de cada 10 personas no lo tienen. El 19.3% de niños y niñas menores de 2 años viven en condiciones de desnutrición crónica. En el tema de la seguridad, nosotros vivimos en el país y este ha sido el año de mayor violencia en el país, de muertes, de sicariatos y de asesinatos. 7.400 personas han sido asesinadas, 77 masacres, sin tomar en cuenta la última en Machala con 32 muertos. Y podemos establecer que 500 niños y niñas han sido asesinados, lo que el gobierno dice víctimas colaterales, que son víctimas de la incapacidad del sistema. Y cerraría esta parte de estos datos con uno. El 1% de los más ricos son dueños del 20% de la riqueza. Y el 20% de los más pobres son dueños del 2% de la riqueza en nuestro país. Es decir, vivimos en un país en donde la pobreza es un elemento permanente, un elemento presente, que no hay equidad en la distribución de la renta y la riqueza y que se requiere políticas frente a esto. Pero en esta misma línea, de respecto de los elementos, ¿cómo llegamos a esta consulta popular? Llegamos a esta consulta popular luego de un paro nacional con más de 500 personas heridas, con 3 indígenas asesinados, Efraín Fueres, Rosita Paqui, José Guamán, con más de 200 personas que enfrentan juicios con distintas figuras y con un gobierno que no ha escuchado las distintas demandas, pero que se ha puesto en el escenario del debate y la discusión un tema muy importante: la lucha por los derechos, la lucha por la dignidad, la lucha por la justicia en este país. Y finalmente, en este mismo escenario, nosotros llegamos a la consulta popular en medio de una narrativa que se requiere una nueva constitución para enfrentar la inseguridad, porque la actual constitución no les permite. Mentira. Esta constitución le permitió al gobierno encarcelar
a Fito, a Fedo, que luego se les escaparon y nuevamente los detuvieron. Esta Constitución permitió movilizar a los policías y militares en cantidades impresionantes para enfrentar la lucha popular y social. Esta Constitución le permitió y le ha permitido al gobierno enfrentar la minería ilegal. Por lo tanto, la narrativa de que esta Constitución no le permite enfrentar el crimen organizado es mentira. Lo que esta Constitución no le permite al gobierno nacional es vulnerar derechos. Porque esta Constitución dice que la salud es un derecho, la educación es un derecho, la libertad de expresión, la democracia son derechos que están establecidos. Y cierro con esto. Esta Constitución no le permite que la gran tía Isabelita implemente la extracción minera a gran escala, contaminando el agua y la naturaleza. Esta Constitución no le permite, como dijo un vocero del gobierno, que en las universidades públicas se empiece a pagar pensiones y se termine con la gratuidad. Esta Constitución no le permite sacar la salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y trasladarlo al sistema de salud pública. Esta Constitución no le permite al gobierno nacional que este país vaya constituyéndose en una dictadura. Muchísimas gracias. Aló. Muchas gracias, Natasha. Pasamos con nuestro siguiente panelista con el mismo tema. ¿Cuál es el contexto pasado y presente que ha llevado al país a la consulta popular? Por favor, Romel Jurado. Gracias, buenos días. ¿Se oye? ¿Se escucha bien? ¿No? ¿Hola? ¿No? Hola, ahí sí. Muy bien. Miren, yo quisiera presentarles a ustedes un análisis desde una racionalidad estratégica. Todos los que juegan ajedrez o juegos de videojuegos de estrategia saben que cada movimiento que uno hace en los juegos es para mejorar su posición respecto de sí mismo, respecto del opositor y respecto del objetivo que quiere alcanzar. Entonces, en este juego de estrategia que es la política nacional, vamos a tratar de reconocer quiénes son los actores, quién mueve qué y para qué se mueve, desde esta dinámica, desde esta lógica de la racionalidad estratégica. Un proceso constituyente en esta racionalidad estratégica es un mecanismo para tratar de estabilizar un cambio, algo que se quiere cambiar. ¿Por qué se cambian las constituciones? Generalmente porque hay una crisis política, un cisma social, un cisma económico, pero también la historia nos prueba que hay nuevas constituciones porque las élites quieren reacomodarse, quieren recanalizar sus ambiciones, quieren recanalizar sus intereses y necesitan un marco jurídico de cobertura. Por eso requieren una nueva constitución o un nuevo orden jurídico. Inicialmente, el presidente Noboa no intentó una constituyente, lo pensó, pero no tenía la fuerza para llegar a una constituyente. Entonces, intentó hacer una avanzada con otras movidas estratégicas. ¿Cuáles fueron estas movidas estratégicas? La primera fue la declaración de conflicto armado interno realizada el 9 de enero, que busca sustituir al Estado de Derecho por el Estado de Guerra. Dicho fácilmente, en un Estado de Derecho usted tiene derechos y garantías. En un Estado de guerra, la fuerza pública tiene la potestad de hacer con usted lo que sea, sobre todo si es considerado el enemigo interno, que es la dinámica con la que ahora se actúa. En el enemigo interno al principio estaban solamente las organizaciones criminales, ahora están los estudiantes universitarios, el movimiento indígena, los defensores de derechos humanos, los políticos de oposición y en general cualquier persona que tenga criterio y pueda hacerse oír en el panorama social. ¿Qué otra cosa hizo el presidente estratégicamente en avanzar en este cambio que quiere promover de reacomodo de las élites? La consulta popular del 21 de abril, porque ahí ya nos proponía suprimir el artículo 422, que es el artículo del arbitraje internacional, ¿se acuerda? Que le ganamos, que votamos que no. Otra cosa que está en marcha es un proceso de negociación que se mantiene de muy bajo perfil.
perfil, que es el TLC con Canadá. ¿Por qué eso es importante? Porque el TLC con Canadá negocia sobre todo con empresas mineras la explotación de nuestros valiosos recursos naturales y esas empresas están supremamente interesadas de que se quite el 422 y que haya arbitraje. Porque si hay arbitraje, lo que llaman la propiedad de la concesión puede ser defendida no en cortes nacionales, sino en foros internacionales, que son convenientes a ellos. ¿Qué más implementó el gobierno nacional en esta avanzada estratégica? 7 declaratorias de estado de excepción con 2 prórrogas, en total 9 estados de excepción. ¿Qué hace un estado de excepción? Permite movilizar las Fuerzas Armadas y conculca o suspende determinados derechos, principalmente inviolabilidad del domicilio, principalmente inviolabilidad de las comunicaciones, derecho de asociación, reunión y manifestación. ¿Qué más ha hecho? Se han firmado 6 instrumentos internacionales con el gobierno de los Estados Unidos en materia militar, que permite a los militares norteamericanos hacer operaciones en territorio nacional y meterse en diversos asuntos de interés nacional. Y finalmente propuso, teniendo mayoría en la Asamblea, una mayoría además conquistada a fuerza de presión, de miedo y también de dinero, hay que decirlo todo. Con esa mayoría logró la aprobación de una serie de leyes que estaban orientadas a modificar el marco jurídico. Si uno agrupa esas leyes en 2 tipos de grupos por interés, el de controlar el uno y el de crear condiciones para la explotación de nuestros recursos, tiene que la Ley de Seguridad Integral o Solidaridad Nacional, la Ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia y la Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas tienen 3 propósitos, denunciados desde los defensores de derechos humanos. El primero, eliminar los derechos y límites constitucionales y legales para realizar actividades de inteligencia y las operaciones orientadas a neutralizar a quien se considera el enemigo interno. Mañana usted, si dice algo que al gobierno le gusta, podría ser el enemigo interno. Muchas de las personas de la academia, de la oposición política, de los defensores de derechos humanos, ya son considerados parte del enemigo interno. Se les llama narcocómplices o alguna cosa, siempre es narco algo, ¿no? ¿Qué más? Garantizar la impunidad de los miembros de la fuerza pública y del gobierno que intervienen en las actividades de inteligencia y en las operaciones contra el enemigo interno cuando usan la fuerza. ¿Se acuerda que les prometieron el perdón presidencial? Es decir, mate o hiera en el marco de las operaciones, no se preocupe, a usted no le va a pasar nada, policía, militar, usted no va a ir un día preso. Eso quieren promover. Y, finalmente, asegurar un flujo de recursos para mantener lealtad de la fuerza pública y aumentar sus capacidades de inteligencia y operativas. Estas son las leyes del control ya aprobadas. 2 de ellas fueron declaradas inconstitucionales por la Corte. Pero esta es la voluntad de control expresada jurídicamente. ¿Cuál es la voluntad de saqueo expresada jurídicamente? Está concentrada en 3 leyes. La Ley de Integridad Pública, que fue declarada inconstitucional, la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo y la Ley reformatoria a la Ley Orgánica de Organización, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas. ¿Qué persiguen estas leyes? Primero, generar beneficios tributarios excepcionales para grandes actores económicos nacionales e internacionales, incluyendo el perdón de deudas. ¿Les suena esto del perdón de deudas, no? Crear zonas francas favorables a los intereses de los exportadores y actores financieros. Crear ventajas y reducir responsabilidades a controles para que actores internacionales realicen explotación minera agresiva. Crear condiciones para aumentar la participación de actores privados en sectores estratégicos del Estado. Además de esto, no olvidemos que recientemente el activista Jacobo Corral denunció que el grupo Novis de la familia Noboa tiene 170,000 hectáreas en concesión minera. Y por otra parte, vivimos estos tratados internacionales de seguridad que potencian la posición geoestratégica de Estados Unidos en el Ecuador. ¿Ve? Hay muchísimas razones. Y además, no olvidemos también que hay un montón de proyectos de gran minería, Fruta del Norte y Mirador, en los cuales ya se ha invertido 2.358 millones por las mineras, imagínense cuánto quieren sacar. Y otros proyectos como Curipamba, Loma Larga, La Plata, Mirador Norte, Cascabel y Cangrejos. Estos son los intereses que mueven estratégicamente la propuesta hacia la constituyente. No se trata de derechos, no se trata de libertades, no se trata de seguridad, se trata de control y de dinero. Muchas gracias.
Pasamos con nuestra tercera panelista. Interviene la asambleísta Zairén Noriega sobre el mismo tema. A ver, me acomodo. Ahí, creo que me voy a parar. A ver si, que es como soy chiquita no se me ve. A ver, ahí creo, sí. Ah, puede ser. Eso, súper. Eso, súper bien. Ay, perfecto, muchas gracias. Bueno, primero, muy buenos días con todos, con todas. Muchísimas gracias al señor decano, a la facultad por haber organizado este espacio. Un gusto poder compartir con estos talentosísimos, inteligentísimos ponentes de alto nivel. Y siempre para mí será un gusto, un placer, un honor volver a casa, a mi casa, la Universidad Central del Ecuador. Yo me gradué acá. Yo estudié sociología aquí en la facultad de acá abajito, y la verdad es que es un enorme placer poder encontrarnos, yo no diría con jóvenes, con estudiantes o con docentes, sino con compañeros de lucha. Porque si por algo se ha caracterizado esta universidad, es por defender los intereses de la clase trabajadora, es por defender nuestros derechos, y en ese contexto no quiero pasar a mi intervención sin antes solidarizarme con ustedes como estudiantes, porque estoy segura que muchos de ustedes también sufrieron la represión del Estado en esa arremetida violenta que tuvo el gobierno nacional en contra de esta universidad. Nosotros aquí, al día siguiente de lo que sucedió con la fuerza pública, fiscalizamos lo que estaba sucediendo y encontramos los casquillos de los gases lacrimógenos, de las bombas aturdidoras, y eso es lo que le entrega el gobierno nacional a la universidad pública, a los estudiantes. No más presupuesto para la educación, no más cupos para esta universidad tan valiosa e importante, sino sobre todo violencia y represión. Así que mi solidaridad con ustedes como estudiantes, pero también con la universidad en general. Es importante que las autoridades se paren firme y que tengan una voz altiva en defensa de ustedes como estudiantes. Ahora sí, para empezar, aunque ya creo que me comí un montón de tiempo, voy rapidito. Yo quiero hacer una historia un poco más de larga data, porque si bien Daniel Noboa es el representante de un proyecto político económico para las élites, ese proyecto político económico se viene cocinando desde hace ya un rato largo. No sé si ustedes recuerdan, tal vez no estaban todavía en la universidad, pero hacia el año 2018, finales del año 2018, esta universidad encabezó una de las manifestaciones más importantes en contra del gobierno de Lenín Moreno. Y de hecho fue una de las primeras movilizaciones en contra del gobierno de Lenín Moreno, no sé si se acuerdan. En ese momento estábamos protestando en contra del recorte de 145 millones a la educación pública. Fíjense, año 2018, finales del año 2018. Y casualmente, ¿no es cierto?, año 2019, marzo más o menos del año 2019, el gobierno nacional empieza a hablar de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y estos dos hechos no son casuales, porque el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo internacional, un financista internacional, que lo que hace es prestarles plata a los países en vías de desarrollo para que puedan mejorar sus condiciones de vida. Entonces suena bien, en el discurso, en el papel, suena bien lo que hace el Fondo Monetario Internacional, pero digamos, la trampa, ¿no es cierto?, o lo que está escondido detrás de estas aparentes buenas intenciones del Fondo Monetario Internacional es que ellos generan ciertas condicionalidades a los países para ellos, como banqueros, asegurarse de que el país les pague la deuda que están adquiriendo. Y esas condicionalidades van desde reducir el gasto público hasta la eliminación de subsidios, hasta subir, por ejemplo, los impuestos, no los progresivos, sino los que afectan a todos y todas, como el IVA.
y entre otras medidas, ¿no es cierto? Entonces el fondo le dice a los gobiernos, yo necesito que tú me empieces a dar muestras de que vas a poder cumplir con un plan agresivo de reducción de derechos. Entonces, año 2018, Moreno empieza a hacer ya estos recortes, la lucha de los estudiantes para evitar el recorte de 145 millones a las universidades, y Moreno empieza a avanzar con esto en el año 2019. ¿Qué pasa en octubre del 19? Hay toda esta movilización social en rechazo precisamente a esas políticas económicas, porque meses antes ya el gobierno de Lenín Moreno había iniciado con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esta historia viene de mucho más atrás. Llegamos a Guillermo Lasso, ustedes se acordarán, pandemia. Llegamos a un escenario en el cual, bueno, todavía no Guillermo Lasso, pero el ministro, ¿no?, Richard Martínez, despide enfermeras, despide médicos en plena pandemia, y entonces nuestro país se convierte en uno de los países con mayor tasa de mortalidad por el COVID, precisamente porque estaban pagando deuda mientras la gente se estaba muriendo en las filas de hospitales colapsados. Llega Guillermo Lasso, continúa en este proceso de destrucción del Estado. Sí, porque él no cree en el Estado, pero también porque su política económica tenía que estar anclada a unos compromisos que el país adquirió con el Fondo Monetario Internacional. Y es así en ese recorrido, porque no es que de ahora la venimos pasando mal. Las clases trabajadoras, la educación pública, los estudiantes de la educación pública la venimos pasando mal, al menos desde el año 2018, cuando empezaron todos estos recortes. Y entonces, a mi criterio, ¿no es cierto?, llega el más audaz de todos, ¿no?, entre Lasso, entre Moreno, llega Daniel Noboa y dice: yo voy a terminar de cumplir con esa carta de intención que se firmó en el año 2019. Y entonces, ¿qué empieza a suceder? Por un lado, empiezan, o más bien continúa, ¿no es cierto?, este recorte presupuestario a la salud, a la educación. Y viene una parte que ya mencionaba el colega, donde se empiezan a aprobar ciertas leyes que, que van en el marco precisamente de cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Entonces tú el fondo te dice, tienes que reducir el Estado. Y dicen, por supuesto, claro que sí, vamos a despedir 5,000 empleados públicos, pero además le vamos a decir a la gente que eran empleados públicos vagos y que no trabajaban y que por eso fueron despedidos. Nosotros en la Asamblea Nacional hemos fiscalizado casos de madres, de padres de familia que eran funcionarios que fueron despedidos de un día para el otro sin ningún aviso, sin ninguna prueba, sin ninguna, digamos, muestra de que no hayan estado haciendo su trabajo, simple y sencillamente porque había que cumplirle al Fondo Monetario Internacional. El fondo también te decía que había que subir el IVA del 12 al 15%. No me crean a mí, vayan y revisen la carta de intención del Fondo Monetario Internacional y está establecido claramente que esas condicionalidades tiene que cumplir el país. También te dice que hay que sincerar los precios de los servicios básicos, y entonces tienes, por ejemplo, una eliminación del subsidio a los combustibles. Y en la carta de intención, y con esto cierro, hay muchas otras condicionalidades, pero hay dos que a mí me preocupan particularmente porque aún no se han cumplido, pero yo estoy segura que una vez que Noboa gane la consulta, obviamente la línea que sigue es seguirle cumpliendo al Fondo Monetario Internacional, y es, por un lado, la eliminación del subsidio al gas de uso doméstico, y también que las tarifas de la luz pasen a ser tarifas acomodadas más al mercado internacional. Siempre el Fondo Monetario utiliza términos como sincerar la planilla de luz para no decir les vamos a subir el precio de la luz, pero bueno, en todo caso me quedó un poquito corto el tiempo, pero ya seguimos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Irene. Y por último, para terminar esta primera ronda, respecto al primer tema, cómo hemos llegado a la consulta popular, el doctor Santiago Machuca. Por acá. Gracias. Bueno, un saludo cordial con todos y con todas, un saludo cordial también a los miembros del panel. Yo siempre hablo demasiado. Yo quiero enfocar mi análisis también desde lo jurídico, no quiero aburrirles con situaciones de los abogados, pero voy a tratar de ser lo más sucinto, pero quizás antes de explicar este tema, cómo llegamos hasta acá, yo creo que los
ponentes han explicado cuál es la agenda oculta detrás de estas modificaciones constitucionales, yo creo que es importante analizar ciertos elementos que a manera de reflexión, nos harían entender a qué nos vamos a someter o a qué abriríamos la puerta con las consecuencias completamente inimaginables. Primeramente, una constitución, toda constitución, va a tener dos características que son fundamentales. Y las dos características fundamentales que tiene una constitución, primero es la supremacía y también la rigidez. ¿Qué es la supremacía? La supremacía es el hecho de que la constitución es la más importante, es decir, ninguna ley, ningún reglamento puede contravenir lo que dice la Constitución. Ahora bien, la rigidez, en cambio, es que la Constitución no puede ser modificada, sino solo a través de los mecanismos que están establecidos en la propia Constitución. Es decir, la Constitución no puede tener mecanismos fáciles de modificación, porque la Constitución es una camisa de fuerza, es una contención frente al poder, y no solo frente al poder político, también frente al poder económico o a otros poderes imperantes en la sociedad. Entonces, ¿qué le interesa al poder? Por simple lógica, deshacerse de esa camisa de fuerza para poder avanzar a lo que le interesa. Entonces, por eso es que la explicación más fácil es que cada gobierno o cada poder de turno lo que quiere hacer es modificar la Constitución. Nuestra Constitución entra en vigencia en el año 2008 y tiene prácticamente una vigencia de casi 17 años hasta la fecha, pero con 24 artículos de 444 que ya han sido modificados, es decir, prácticamente más del 5% de la Constitución ya ha sido modificada durante este periodo de tiempo. Y tenemos reformas constitucionales que empiezan en el 2011, las famosas reformas al sistema de justicia, en el año 2016, las cuales fueron declaradas inconstitucionales a posterioridad por la misma Corte que avaló, y ya voy a hablar también de la Corte porque esos son los que tienen responsabilidad frente a lo cual estamos viviendo. 2018, 2024, el año pasado tuvimos enmiendas a la Constitución y vamos a una nueva enmienda a la Constitución. Entonces, prácticamente lo que tenemos que esta rigidez no se ha cumplido. Esta rigidez es una quimera, porque la Constitución que tiene que durar, que tiene que permanecer y que tiene que ser el candado o la camisa de fuerzas frente al poder, es modificada a cada momento, a cada rato. Obviamente, dentro de la institucionalidad hay un espacio que son los responsables de garantizar esta rigidez. Y aquí entra el rol tristemente célebre de la Corte Constitucional y de la Corte Constitucional que en muchos de los casos nos han venido a decir que es una corte de lujo, la cual no lo es, y una Corte Constitucional que ha permitido y ha abierto la puerta para que estas modificaciones se den, se materialicen. Si es que nosotros aplicamos solo la literalidad de la Constitución, ninguna de estas modificaciones debían haber pasado. O si debían haber pasado, no era a través de enmienda, que es el mecanismo más fácil, sino era a través de reforma o de una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, la Corte, a partir de sus interpretaciones, relativizó requisitos y dio la puerta abierta para que se materialicen estas intenciones. Vuelve a enviar un decreto y se vuelve a saltar a la Corte. Gracias que el Consejo Nacional Electoral le dijo, mira, Ejecutivo, no hay que saltarse a la Corte, tiene que ir primero al dictamen de la Corte para que la Corte nos diga qué tenemos que hacer. La Corte reacciona, pero la Corte reacciona viabilizando este proceso, porque no debía haber permitido el dictamen de vía. ¿Y por qué no debía haber permitido el dictamen de vía? Porque ya el presidente se saltó el primer paso, que es enviar esto a la Corte. Ya hubo una intencionalidad manifiesta de saltarse el dictamen constitucional, frente a lo cual la Corte tenía todos los argumentos para decir, no damos paso al dictamen de vía. Y si voy al fondo, frente a un estatuto que tiene una serie de complicaciones y que nos va a llevar a un estancamiento, porque por más que se instale la Asamblea Nacional Constituyente, es muy probable de que no haya modificaciones que puedan ser aprobadas por la conformación y la estructura que va a tener esta Asamblea Nacional Constituyente. También le da el dictamen de fondo y le dice, es constitucional, califico el estatuto y sigue. Entonces, claro,
tengo una institucionalidad que ha sido cómplice también con ese poder de turno a manera de reflexión. Ahora bien, ¿qué situaciones tenemos que estar pendientes? Yo creo que en los próximos momentos hemos de conversar sobre estos temas. Una constitución que se nos plantea muy grande, ya vamos a hablar también de los imaginarios colectivos errados que se nos quieren plantear para sustentar una modificación constitucional, una constitución muy grande, 444 artículos, a una constitución de 180 artículos, en lo que el derecho constitucional conocemos como constitución de mínimos. La constitución de mínimos, créanme, es constitución de menos derechos y menos garantías. Entonces, claro, vienen ciertos constitucionalistas, porque bueno, hay constitucionalistas para todo, que vienen a justificar lo injustificable y dicen, no, México tiene una constitución de 130 artículos, nuestra constitución es mucho más grande. México tiene una constitución de 130 artículos porque cada artículo se divide en 4 partes. Entonces multipliquen 130 por 4. Ese es el verdadero número de la constitución de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, bajo esos imaginarios errados, nos vienen a sustentar la necesidad de un cambio que nos va a abrir la puerta hacia una futura carta negra. La carta negra ya la teníamos con García Moreno, ahora va a ser una carta negra de Daniel Noboa. Hasta aquí, gracias. Muchas gracias al doctor Santiago Machuca. Muy brevemente recojo que nos ha llevado a la consulta popular el domingo, una crisis generalizada que ameritó una respuesta violenta del gobierno contra la protesta social, una jugada estratégica del gobierno de Daniel Noboa para continuar con otras movidas estratégicas del gobierno, eliminar límites a la violación de derechos humanos, construir un enemigo interno, todo aquel que se lo oponga, impunidad para la fuerza pública y recursos, tener la posibilidad de utilizar los recursos estratégicos del Estado para fines personales y corporativos. Compromiso con el Fondo Monetario Internacional, que ya había venido dándose desde el año 2008, que puede devenir en un incremento de precios de servicios básicos como el gas de uso doméstico y los servicios de energía eléctrica. Y por último, la parte más jurídica, una constitución que tiene por principio la supremacía y al mismo tiempo la rigidez, debe ser la ley sobre las leyes y al mismo tiempo no ser tocada para permitir que el país pueda funcionar con todo el andamiaje de ley orgánica, pero que ya ha sido modificada indebidamente por la Corte Constitucional. El 5% de los artículos ya han sido modificados vía enmienda y por lo tanto la Asamblea Nacional Constituyente que quiere convocar Noboa no garantiza nada más que la posibilidad de tener una nueva carta negra y no una constitución de derechos. Con esta síntesis muy apretada, cerramos el primer momento del debate. Para el segundo momento de la presentación de los panelistas, ya quisiéramos aterrizar un poco más en los temas concretos de las 3 preguntas de consulta y la pregunta para Asamblea Constituyente, y también tratar el tema de qué escenarios posibles futuros nos puede llevar el sí y el no. Creo que esto también nos va a permitir reflexionar críticamente nuestro voto. Así que empezamos quizá en el mismo orden. No quiere empezar Natasha. ¿Quieres empezar? Podemos cambiar de orden, si quieren. ¿Quieren empezar? Empezamos entonces con Santiago para culminar en cambio con Natasha. Vamos a hacer la inversión del orden inicial. Gracias. Bueno, continuando con la intervención, yo les había dicho que hablemos de ciertos imaginarios colectivos que se han creado errados frente a los cuales se sustentaría también la modificación de la Constitución. Por ejemplo, ya conversaba respecto al tema de una Constitución demasiado extensa. Yo no entiendo cómo la Constitución de 444 artículos va a reducirse a 180 si eso no supone, cuando menos, modificar o disminuir la parte dogmática de la Constitución. ¿Qué es la parte dogmática de la Constitución? Los derechos y los mecanismos de protección. Y al modificar ciertos derechos, a mí se me vienen ciertas interrogantes y preocupaciones y situaciones que me quitan el sueño. Sí,
yo creo que una de las intencionalidades del gobierno y del actual proyecto político que representa el gobierno, el proyecto económico que representa el gobierno, es justamente deshacerse de situaciones que son impedimentos y obstáculos para poder avanzar en ciertos elementos. Por ejemplo, el caso de los derechos de la naturaleza, creo que principalmente por parte de ciertos actores del gobierno que se les va la lengua, porque recuerden que el presidente lo que nos dijo es, votemos y después nos dice que quiere modificar. Entonces, como se les va la lengua en determinadas situaciones, evidencian alguna intencionalidad en puntos determinados. Por ejemplo, derechos de la naturaleza. ¿Cómo la naturaleza va a tener derechos? Cuando el establecimiento de esto en la Constitución del 2008 ha sido concordante, si vamos al derecho comparado, con otros estados donde, por ejemplo, se ha reconocido los derechos del río Atrato en Colombia, los derechos del Mar Menor a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional Español, y que implícitamente lo que generan también son un óbice o un impedimento para avanzar, por ejemplo, en la política extractivista de grandes intereses transnacionales que incluso verían como obstáculo este elemento de los derechos de la naturaleza. Pero más allá hay elementos que también ellos ya nos han dicho por dónde iría la eliminación de derechos. Por ejemplo, el ámbito de la seguridad social. Para quitar la atención hospitalaria en salud de la seguridad social, tiene que modificar la Constitución, es decir, para hacerlo eminentemente prestacional, para que el IE se dedique solo a dar la pensión jubilar. Pero aquí también hay otro problema. Si yo quito el ámbito hospitalario y la atención de salud, ¿cómo atiendo las situaciones orientadas, por ejemplo, a la calificación de riesgos del trabajo, accidentes del trabajo y enfermedades del trabajo? Porque el IES, a partir del sistema de salud, es el que califica y determina cuál es la prestación que tiene que cancelarse si es que ha habido el tema de accidente o enfermedad del trabajo, por ejemplo. Entonces, seguridad social limitada completamente. Vamos a otra situación que entiendo fue una conquista de los estudiantes universitarios, porque de las manifestaciones de la FEU en ese entonces, año 2008, se eliminó mejor dicho, se garantizó el acceso a la gratuidad en la educación superior, porque de lo que yo me acuerdo, antes del año 2008, estudiante yo de la Universidad de Cuenca, yo pagaba matrícula diferenciada en universidad pública. Entonces, entiendo que aquí también se estaría tratando de buscar o abrir también la posibilidad de matrícula diferenciada, eliminando la gratuidad en educación superior, o las universidades tuteladas por una empresa privada o una fundación de una empresa privada, como sucede en otros países. Entonces, claro, aquí vamos a ver cuál es la lógica del privado. El que tiene para pagar el recurso se educa, si es que no, se queda fuera. ¿Y para qué voy a pagar un profesor titular que gana 2.400 con estabilidad, si ese mismo profesor titular que gana 2.400 puedo pagar 6 que ganen 600 a factura, con factura? Y una última situación también respecto al ámbito de los derechos laborales, porque aquí ya se ha hablado de los pagos excesivos de utilidades. Qué lujo que es para el trabajador, lo estoy diciendo con sarcasmo, el tema de las utilidades, o el 13º o el 14º. Entonces ya vamos viendo por dónde va. Si es una constitución de menos derechos, una constitución en la que incluso se establezcan solo lineamientos, en el sentido de decir, por ejemplo, se reconoce la participación en los términos establecidos por el legislador. Claro. Estoy dejando al legislador para que sea quien verdaderamente reconozca el ámbito de los derechos. Una constitución también, y eso he escuchado, demasiado garantista, que favorece a los criminales. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Eliminar garantías del debido proceso. Entonces, por ejemplo, una garantía del debido proceso es el tema de la prisión preventiva. La prisión preventiva no puede exceder un término, nadie puede estar sin fórmula de juicio y sin sentencia detenido por un tiempo indeterminado. ¿Qué es lo que se buscará entonces? No, se elimina de la Constitución para dejar que el legislador, a través de una reforma, sea que establezca periodos prolongados de prisión preventiva o de calificación de flagrancia en el caso de una detención.
Constitución demasiado garantista, la que tiene garantías del debido proceso y del derecho a la defensa, que son garantías para mí como para ustedes, para poder en algo contener la arremetida de una situación arbitraria por parte del Estado. Entonces, son elementos que ya van quedando en el aire y ya nos van orientando hacia dónde va este tipo de situaciones. Yo puedo considerar que en los actuales momentos sí la Constitución, más en su parte orgánica, puede tener situaciones que deban ser precisadas, deban ser afinadas, deban ser analizadas, pero en los actuales momentos, aquí siempre digo que habrá que aplicar lo que dicen nuestros mayores, más vale malo conocido que bueno por conocer. Hasta aquí. Muchas gracias. Pasamos inmediatamente con Yairén Noriega. Ya te. Gracias. Bueno, voy a continuar un poco en la línea de lo que ya ha mencionado el doctor Machuca, porque a mí me encantaría que en esta reflexión podamos debatir sobre si la actual Constitución es más favorable para los ecuatorianos o la propuesta de Constitución del presidente de la República. Eso sería lo responsable y eso sería lo correcto. El problema es que el presidente de la República no nos ha dicho qué es lo que quiere cambiar de la Constitución. No ha dicho una sola palabra al respecto de cuáles serían los artículos que él quisiera proponer. Absolutamente nada. Ahora que a sus voceros, oficiales y no oficiales, ya van dándonos luces de por dónde deberían ir esos cambios. Porque claro, de boca del presidente sonaría bastante feo que nos diga que va a privatizar la educación pública. De boca del presidente sonaría bastante mal que nos diga que le estorban los derechos de la naturaleza para que su tía Isabel Noboa pueda seguir haciendo negocios a partir de la explotación minera en nuestro país. Y sonaría bastante mal de la boca del presidente de la República que nos diga que le estorba también los derechos laborales para seguir explotando niños en las bananeras que son parte de la familia del presidente Noboa. Y hay una investigación al respecto, no me crean a mí, googleen y van a ver, hay una investigación seria de cómo en el sector del banano y particularmente en las empresas vinculadas a la familia Noboa se generaban procesos de explotación infantil. Y por eso les molesta la Constitución, porque es una Constitución que garantiza derechos. Entonces, como no tenemos información suficiente de qué es lo que quiere hacer el presidente de la República, lo que nos va a tocar a nosotros es imaginarnos, ¿no? Pero no imaginarnos por imaginarnos, sino tomando elementos del propio accionar del presidente de la República en estos ya 2 años y medio que tiene de gobierno. Y para eso yo sí quisiera echar mano un poco de las leyes que el presidente Daniel Noboa, leyes económicas urgentes que el presidente Daniel Noboa ha enviado a la Asamblea Nacional para que más o menos tengamos una idea de qué es lo que podría pasar en un proyecto constituyente. Para mí, estas últimas leyes económicas urgentes, parece que son 5 o 6, tienen, digamos, 3 ejes en común, ¿no? Por un lado, restringir garantías básicas, ¿no? Como el derecho a la defensa, como la presunción de inocencia y garantías también en términos de libertad. Otro factor que cumplen o que tienen una línea en común los proyectos económicos urgentes del presidente son leyes que buscan acumular para arriba, que buscan concentrar el poder económico para arriba, para los que más tienen, en detrimento del bienestar y del beneficio de las grandes mayorías. Y una tercera línea que tienen en común es la reducción de derechos. Entonces, en términos de libertad y garantías, tú tienes, por ejemplo, la aprobación de una ley de fundaciones, porque llegaron a decir que en este país quienes financiaban el narcotráfico eran las organizaciones sociales. Eso llegaron a decir. Y con esa excusa, en el paro de hasta hace unos días, bloquearon las cuentas de dirigentes sociales.
dirigentes que tenían en sus cuentas no más de $400. Con esa excusa bloquearon las cuentas de los defensores del agua en Quimsacocha, del Cabildo del Agua en Cuenca. Con esa ley limitaron las libertades también de los medios de comunicación comunitarios. Y ustedes que son estudiantes de comunicación deberían preocuparse alrededor del futuro del ejercicio periodístico, del futuro de su propia carrera y el futuro profesional que ustedes van a tener en un país que no solo silencia medios comunitarios, que les quita la señal de radio a esos medios comunitarios, sino que también frente al registro de cualquier protesta social, de cualquier abuso por parte de la Policía Nacional, la respuesta hacia su ejercicio laboral y periodístico es la violencia y es la represión. Y han hecho esto gracias a que hace pocos meses, hace pocas semanas incluso, se aprobaron leyes con una mayoría que es sumisa completamente hacia el poder. Me queda poco tiempo. Acumular hacia arriba, eso es otra cosa que ha pasado con estas leyes económicas urgentes. Por un lado, el perdón de 98 millones de impuesto a la familia Noboa. Esto no es algo que me estoy inventando, esto es algo que ha sido noticia nacional por lo escandaloso de aquello. Enviaron una ley hecha a la medida del grupo Noboa para perdonarse los impuestos y tuvo que llegar precisamente un Noboa al poder para que entonces la deuda, que era de 98 millones, pase a cero. Y otras leyes, incluyendo por ejemplo la ley de solidaridad, que lo que les plantea a los grupos económicos es que si es que donan pistolas, si es que donan municiones, donen lo que ustedes quieran, donen y nosotros les perdonamos hasta el 30% del impuesto a la renta, debilitando el Estado y debilitando la capacidad de las fuerzas del orden para poder combatir la inseguridad, porque no le estás entregando presupuesto, le estás entregando caridad y donaciones a cambio de un perdón de impuesto a los que más tienen. Y finalmente, la reducción de derechos. Lo que creo que dos elementos más importantes que quisiera destacar: por un lado, el despido intempestivo de 5,000 funcionarios públicos con la excusa de reducir el tamaño del Estado. Y ese reducir el tamaño del Estado implica afectar 3 sectores que son fundamentales, 3 sectores que son esenciales: salud, educación y seguridad. Porque si ustedes se fijan, la mayoría de gasto del Estado está concentrado en salud, en educación y en seguridad. Así que cuando escuchen a cualquier vocero del gobierno o incluso al propio presidente de la República decir que hay un Estado obeso, recuérdenle a ese vocero de gobierno que ese Estado obeso está compuesto mayoritariamente por trabajadores que están dentro de los servicios esenciales, insisto, salud, educación y seguridad. Y finalmente, otra de las cosas que están en juego y que hemos visto o que podríamos avisorar en esta próxima constitución elaborada por el presidente y su madre, porque va a ser su candidata, por supuesto, es la peligrosidad de eliminar los derechos de la naturaleza. Y yo solamente, creo que no me queda nada de tiempo, voy a leerles un artículo, dos artículos rapidito. La Constitución, en su artículo 395, nos habla que el Estado actuará en sentido más favorable a la protección de la naturaleza. Nos habla también, por ejemplo, de la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Y nos habla también de la importancia de que los pueblos y nacionalidades que habitan en ciertos territorios tengan voz y voto de lo que va a pasar en sus comunidades respecto a proyectos extractivos. Esto es algo que evidentemente le estorba al presidente de la República, porque hasta hace poco quiso autorizar el proyecto minero de Loma Larga en una zona de recarga hídrica como Quimsacocha. Si se elimina la Constitución, se eliminan los derechos de la naturaleza y entonces las mineras tendrán carta abierta para destruir nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Airén. Pasamos entonces ahora con Rommel Jurado. Bien. Gracias, creo que ya está bien. Sí, sí. Hay que alzarlo más. Ok. Bien, miren, es verdad que no hay una carta ya escrita que diga esta es la nueva Constitución, pero hay muchas señales muy claras. Las 6 leyes económicas urgentes, la una con voluntad de control
y la otra con voluntad de explotación, de expoliación de nuestros recursos naturales, son un claro indicio de por dónde va a ir la nueva Constitución. También estos acuerdos, instrumentos internacionales de seguridad militar celebrados con Estados Unidos dan cuenta de nuestra pérdida de soberanía. Los estados de excepción y el control militar de la población y de la oposición también nos dicen por dónde va a venir la nueva Constitución. Y entonces uno tendría que preguntarse, ¿quién gana y quién pierde en este juego estratégico impulsado por las élites que se reacomodan? Vamos a ver, los primeros ganadores de un cambio constitucional como el que se está planteando sería el FMI, porque tendrían un marco jurídico que les permitiría ese achicamiento del Estado a costa del sufrimiento de las mayorías. ¿Quién más le conviene? A los grupos nacionales e internacionales que tienen intereses concretos en actividades mineras o en la explotación de otros recursos, porque ya no tendrían las restricciones constitucionales y legales, por ejemplo, que establece el arbitraje internacional. ¿A quién más les conviene? A todas esas personas que son asalariadas de estos grupos económicos y del gobierno, incluyendo algunos periodistas, hay que decirlo con todas las letras, que salen a defender las tesis del gobierno que son absurdas, o esos constitucionalistas de los que nos hablaba Santiago, que hay constitucionalistas para todo, para defender cualquier barbaridad. Esa gente que vive asalariada del poder, claro, son poquitos, pero a ellos les conviene. ¿A quién más le conviene? Al gobierno de Estados Unidos, porque tiene intereses militares concretos y geoestratégicos en varias zonas del país. Al gobierno nacional, por supuesto, que representa los intereses económicos de grupos conectados a diversos intereses, especialmente los mineros, y también a los miembros de las Fuerzas Armadas. Mire, yo tengo amigos en las Fuerzas Armadas, gente yo soy del Mejía y estudié en la Central. ¿Creen que los militares son del americano o del Spelman? No, son del Mejía, de la Central. Tengo amigos ahí. Y les he dicho, hemos perdido, refiriéndome a ellos, a los militares, el sentido del honor y del patriotismo. No se puede servir a cualquier cosa, no se puede actuar de cualquier manera. Pero esa Constitución les quiere permitir servir a cualquier cosa y actuar de cualquier manera. Eso es inaceptable. ¿A quién no le conviene? ¿A quién no nos conviene? A los ciudadanos en general, porque muchos de los valiosos recursos naturales que nos pertenecen y que sirven de sustento para los servicios públicos, entre ellos la educación, se los van a llevar otros pagándonos nada o casi nada. A los ciudadanos en general, porque perderán o disminuirán una gran cantidad de derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos la gratuidad de la educación, y perderemos también muchos derechos y garantías para protegernos frente a los abusos del poder. A los actores políticos de oposición, aquí hay actores políticos de oposición, no les conviene una nueva Constitución porque van a ser perseguidos, y los perseguidores y los perpetradores de violaciones de derechos humanos en su contra van a ser impunes, van a gozar de impunidad. A los afiliados a la seguridad social, porque perderán derechos y prestaciones de salud, así como pondrán en riesgo los fondos que se utilizan para su jubilación. Todos los que somos afiliados al seguro estamos en riesgo. ¿A quién más no nos conviene este cambio de constitucionalidad? Al movimiento indígena, por supuesto, porque se perderán derechos colectivos, se perderá la plurinacionalidad y se perderá el reconocimiento de la diversidad. Y a los trabajadores en general, porque se perderán entonces los derechos de los trabajadores, los derechos laborales. Pero, ¿qué pasa si se rechaza una nueva Constitución y se rechazan las bases militares? ¿Cuál es el escenario del país? Ya sabemos que si la Constitución o un cambio constitucional se aprobara, probablemente estas serían las líneas difíciles que tenemos que enfrentar. Pero ¿y qué pasa si no? ¿Qué pasa si el domingo, como espero que suceda, efectivamente gana el no? Al menos en dos preguntas que son fundamentales. No a las bases militares extranjeras y no a la constituyente. ¿Qué pasa si ese es el resultado de la elección? Algunos me han dicho, mira, eso no va a pasar porque el fraude está cocinado. Yo quiero creer que no, que todavía hay posibilidades democráticas de defender la Constitución de Montecristi y de defender la soberanía. Pero ¿qué pasa si efectivamente lo logramos? ¿Cuál va a ser la posición del gobierno
frente a ese nuevo escenario. Desde mi perspectiva, porque eso es parte de la pregunta, el gobierno vivirá esto como una enorme derrota política, social y económica. Su estrategia, esta que hemos hablado, esta posición estratégica que ha defendido, perdería mucho apoyo y mucha credibilidad entre los actores nacionales y sobre todo entre los actores internacionales. Y eso sería una victoria popular. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dado que ya no van a tener esta cobertura, este marco legal, y viendo que se deteriora el poder presidencial, van a moderar su accionar respecto de la perpetración de violaciones de derechos humanos y de la represión, porque ya no tienen cobertura, porque ya no se sienten seguros y a salvo. También creo, todo hay que decirlo, que el gobierno culpará al correísmo de la no aprobación de la consulta. Así estemos muchos actores ciudadanos, sociales, políticos, peleando, la culpa será echada al correísmo porque se ha consolidado lastimosa o ventajosamente, depende de dónde se mire, un bipartidismo de facto que tuvo origen en las presidenciales en la primera vuelta, pero que se consolidó con las reformas electorales que Noboa envió a la Asamblea y con el método de contabilización de votos que incluía. Se intentará nuevamente usar la mayoría legislativa para aprobar las leyes con contenidos inconstitucionales, bajo el riesgo de que la Corte, que Santiago ha dicho que no es la mejor ni la más eficiente, pero bajo el riesgo de que la Corte declare nuevamente inconstitucionales esas leyes. Y desde mi perspectiva, la Corte Constitucional, también los defensores de derechos humanos y los constitucionalistas progresistas y los políticos, pero la Corte Constitucional va a convertirse en un objetivo político para controlar el bloqueo que podría realizar a las pretensiones de nuevos cambios jurídicos, dado que no se ha podido cambiar la Constitución. Muchas gracias. Gracias, Rommel. Y cerramos esta segunda parte del debate con Natasha. Por favor, Natasha. Ah, ya. ¿Una consulta popular es buena para la democracia? Sí, siempre es buena para la democracia, para que participemos. Pero una consulta popular con poco tiempo, una consulta popular que no nos dicen qué es lo que realmente quieren reformar, una consulta popular mañosa, que se utiliza los recursos del Estado para la campaña electoral y con un Consejo Nacional Electoral que para tomar decisiones primero regresa a ver a Carondelet, no garantiza la democracia, no garantiza la participación y mucho menos la transparencia. El objetivo y la cereza del pastel de esta consulta popular es la pregunta respecto de la constituyente. Porque con una constituyente pueden reformar absolutamente todo lo que dice en la Constitución. Y si reforman todo lo que dice la Constitución, no lo digo yo, lo dijo el presidente de la República, de que de 444 artículos van a quedar solamente 180 artículos, la pregunta es, ¿cuáles artículos se va a eliminar de la Constitución? Y vamos a ver algunos elementos. ¿Podemos creer que con el presidente de la República se va a sostener los derechos? Yo creo que no, porque tenemos un presidente que miente permanentemente. Y como dicen, el dato mata al relato. En campaña electoral, ¿qué nos dijo? No vamos a tocar ni pensamos tocar el subsidio al diésel que tiene una relación directa con la inflación y el costo de la vida. Incrementó el precio del diésel eliminando los subsidios. En la campaña electoral nos dijo que todos los jóvenes iban a ingresar a las universidades. Asumió el poder y solamente a la Universidad Central del Ecuador le entregó 15 millones de dólares menos, que trae consecuencias en contrato de profesores, que no tengamos laboratorios y que no se pueda entregar las becas.
Pero también el presidente de la República en una entrevista en uno de los grandes canales de televisión le dijeron, ¿y cuáles son las propuestas para la nueva Constitución? No les puedo decir, eso escuchen a mis voceros. ¿De acuerdo? Escuchamos a sus voceros. La ministra del Trabajo, el gobierno despedirá a más de 74,000 funcionarios públicos. Vamos en 5,000. Se vienen despidos de funcionarios públicos que afecta a la economía. La ministra mismo de Trabajo, la nueva constituyente eliminará el 13º y el 14º sueldo y se analiza si se mantendrá o no las utilidades. Uno de los voceros en el ámbito de la educación, las universidades no pueden ser gratuitas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es eliminar derechos que están contemplados en la Constitución. En el tema de la salud, ¿qué buscan implementar en el Ecuador? La necropolítica, el necroestado, la política de muerte. Porque cuando no transfieres recursos al sistema de salud, le estás diciendo que los pobres que van a los hospitales se mueran. Y da la casualidad que en el sistema de salud, lo que destinaron para el presupuesto del año 2025, hasta el mes de noviembre solo se ha ejecutado el 43%. De cada $100 han gastado 43. Y hay personas que mueren en las puertas de los hospitales por falta de diálisis. Niños que por no tener para comprar una cánula mueren, que cuesta 90 centavos, pero sí tuvieron para comprar bombas para lanzar en Imbabura de $40 cada una. La política de muerte. ¿Qué nos dicen en las universidades? Que empiecen a pagar pensiones. A futuro, que se privatice las universidades, porque los pobres no tienen derecho a estudiar, solo quienes tienen dinero, elitizar la educación superior. Van por el derecho a la resistencia, para que si nos movilizamos a exigir presupuesto, sin ningún problema la policía nos reprima y luego el presidente de la República les perdone si nos asesinan. Van por el tema del agua, para que se implemente la explotación minera a gran escala. Pretenden, con la Ley de Integridad Pública que la Corte Constitucional les dijo un ratito, que las cooperativas de ahorro se conviertan en bancos, porque como es una competencia para los bancos, hay que eliminar las cooperativas de ahorro y hay que eliminar de la Constitución la economía popular y solidaria. Pretenden eliminar la consulta previa e informada para que a las comunidades indígenas ya no les consulten si están o no de acuerdo con la explotación minera o la explotación petrolera, que terminan destruyendo el agua. No les gusta que la Constitución del 2008 diga que los banqueros no pueden tener dos negocios. Si son banqueros, tienen que ser banqueros y no dueños de canales de televisión. Como no les gusta eso a los banqueros, entonces necesitan tener una nueva Constitución. Chicos y chicas, nos jugamos el futuro de este país. Nos jugamos el futuro de esta patria. Nos jugamos los derechos que hemos alcanzado, que tanto nos ha costado a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Pero no solo eso. En el tema del IES, ni siquiera ha ganado la consulta popular, pero ya para la proforma presupuestaria del año 2026, donde se distribuye todo el presupuesto, hay dos cosas que vale que revisen. Una, destinan 0 centavos de dólar para salud en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Disminuyen a la mitad el presupuesto para el seguro social campesino, para los indígenas, los campesinos de nuestro país. Pero también allí ponen que el gobierno va a recuperar 5,000 millones de dólares producto de las concesiones. En otras palabras, de las privatizaciones. ¿Qué van a privatizar? Empresas petroleras,
van a privatizar las telefónicas y, por supuesto, lo que les estorba, los servicios, lo que les estorba, los derechos, salud, educación, bienestar social. El presidente Noboa jamás se ha hecho atender en un hospital público. El presidente Noboa jamás ha pasado hambre. El presidente Noboa no tuvo que presentarse un examen de ingreso y ganarse el cupo en una institución pública. Por lo tanto, él no sabe lo que la juventud requiere y necesita. Y los jóvenes no es cierto que solo están informados en el TikTok o cuestiones por el estilo. No es cierto que no les importa lo que pasa en el país. A la juventud le importa lo que pasa en el país. Cierro con esto. Cuando vayan a votar, por favor, no una sola raya. 4 veces no. La raya en cada casillero, para evitar argucias que luego pueden inventarse en el desarrollo de la consulta popular. Y el tema final, hay que defender la soberanía, hay que defender este país. Las bases militares extranjeras no tienen como finalidad enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado. Si no, en Estados Unidos no existiera narcotráfico ni crimen organizado. El objetivo fundamental es el control geopolítico y militar de la región andina frente a la confrontación de las potencias imperialistas e involucrarnos al Ecuador en una guerra que no nos corresponde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natasha. Creo que estaría de más que yo haga una síntesis de lo que los panelistas han dicho. Estuvo, creo que muy claro cada una de las intervenciones. Vamos a pasar a unos 15 minutos finales, donde vamos a recoger algunas preguntas de parte de ustedes a los panelistas, para lo cual no sé si vamos a pasar el micrófono a las personas que levanten la mano y que quieran hacer preguntas sobre el tema de este evento. Ahí hay una persona, por favor. Les pido que sean bien concretos, por favor, en la pregunta, lo más claros posibles, para ya poder ir cerrando este evento. Hola, hola. Listo. Para iniciar, buenas tardes con todos. Quisiera empezar por un par de acotaciones que creo que es del interés de todos los estudiantes aquí presentes. Primero, hay que entender que absolutamente todo lo que suceda o lo que se inventen a partir de esto, en estos días, siempre va a tener el telón de fondo de la consulta popular, siempre va a tener ese interés detrás. Ya nos pasó con la noticia de Glass, que salió ayer, ayer estalló la noticia, y nosotros como estudiantes de comunicación social, realmente me parece inaceptable que una facultad de comunicación, los estudiantes no estén rodando la información correcta o alcahueteen de cierta manera todos estos discursos que se vienen manejando en el gobierno nacional. Con esto también quiero decir que nosotros como estudiantes de universidad pública es inaceptable que haya estudiantes que estén defendiendo la privatización de esta universidad. Y nosotros como futuros ya graduados profesionales de esta carrera, se la debemos a todas las personas, todos los ecuatorianos que están trabajando, que se están sacando el aire, pagando sus impuestos y gracias a ellos estamos estudiando. Entonces se la debemos a ellos y tenemos que ser profesionales desde cualquier nivel de semestre, ya sean que estén en primero, tercero, noveno y ahorita, cualquier énfasis tenemos que ser ese tipo de profesionales. Y en esa manera de ejercicio, para más que todo dejar en evidencia lo que viene sucediendo dentro de la Universidad Central, quisiera saber más que todo, ¿qué es lo que opinan ustedes como ex estudiante de la Universidad Central sobre el silencio sepulcral del señor rector de la Universidad Central ante este discurso de la privatización de nuestra universidad? Entonces, esa es mi pregunta.
Más preguntas, por favor. Vamos a recoger todas las preguntas para que tengan al final un momentito corto cada uno de los panelistas para responder las preguntas en conjunto. ¿Alguien más? Compañeros, compañeras, que quiera comentar cortamente o hacer una pregunta clara para los panelistas. ¿Alguien más? Cortito, por favor. Buenos días, buenas tardes. Muy valederas las exposiciones de los panelistas, les felicito. Me he permitido realizar un extracto del acuerdo del Fondo Monetario Internacional con los gobiernos neoliberales de estos últimos 8 años. El modelo está. El modelo está. Si pasa a una nueva constitución, ese modelo se va a reflejar en los 20, 25 o 30 años en el futuro. No es un juego lo que va a ocurrir el día domingo. Lo que va a incorporarse, ahí va la pregunta, lo que va a incorporarse desde el punto de vista personal en la nueva constitución de darse el sí, evidentemente tendrá que ver con la eliminación de derechos, la apertura a las corporaciones tanto nacionales como internacionales, que estarían hablándose de 3 tipos de corporaciones: las mineras, las financieras y las de ciencia y tecnología. Le felicito al joven. Qué pena que el señor rector de la Universidad Central, que es exalumno de la Facultad de Medicina, se haya quedado callado y no diga absolutamente nada. En consecuencia, los términos que están en el futuro y potencial nueva constitución, en los 180 articulados, van a estar sacramentados en los puntos del acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Mi opinión, ¿qué les parece? Gracias. ¿Alguien más, por favor? Vamos a recoger un par de preguntas adicionales para ya cerrar y Bien, buenos dar paso días. a los panelistas. Una sola pregunta. ¿Qué estrategias están desarrollando para evitar el fraude, en un eventual fraude? Porque de lo que hemos observado, las conductas que hemos ido leyendo en cada uno de los funcionarios, ya tienen decisiones tomadas, lo que implicaría, ¿sí?, pensar que ya el fraude está en camino. Gracias. ¿Alguien más? Una última intervención quizá para terminar. ¿No? ¿Sí hay? La última entonces. Por favor, gracias, ya tenemos con nosotros a Verónica Silva. Muchas gracias. Era una de las Era invitadas. yo una de las invitadas, pero más bien gracias de estar aquí en la Universidad Central, que es el alma mater, debería ser de todos los ecuatorianos, así que qué orgullo poder estar aquí, ver tantas caras tan jóvenes. Y bueno, solamente decir que sí, nos estamos jugando quizás el sí de una barbarie o el no de la humanidad. Y la universidad no, bueno, como decía aquí nuestro querido amigo, pues la universidad no puede ser un centro para lo apolítico, la universidad no puede ser para las ideas tibias, ¿sí? En la universidad pues se gestan esos patriotas, esas patriotas que tenemos que defender nuestro país, ¿sí? Y yo creo que este domingo, este 16 de noviembre, vamos a hacer un gancho con lo que ya pasó en Cuenca. Ese 16 de septiembre, pues
plural, ese 16 de septiembre que llamó a los jóvenes, que llamó a los productores, que llamó incluso a los empresarios de esa ciudad, y que no hubo banderas políticas, lo que hubo fue la bandera de una ciudad. Y hoy necesitamos la bandera del Ecuador, sí, la bandera de nuestras Islas Galápagos, la bandera de nuestros recursos naturales, la bandera de ustedes, chicos, porque se están jugando que ya pues nuestras futuras generaciones, quizás sus hermanos y ustedes mismos, pues ya no tengan garantizada la educación de tercer nivel, ¿sí? Eso es lo que quieren. Así que hoy, con la fuerza que nos da pues esa juventud vibrante como son ustedes, porque yo no he visto en estos últimos paros, lo que nos han dicho es más bien que aquí en la Universidad Central se gesta también pensamiento, conocimiento, pero también propuesta, ¿sí? Y eso es lo que vamos a tener este domingo. Yo pues simplemente unirme a ese llamado patriótico que se están haciendo desde varios sectores y hacer que esa gran mesa de unidad, que ese gran diálogo pues se siga gestando y que el no gane en las 4 preguntas de este 16 de noviembre, este domingo. Así que más bien muchas gracias Hernán, y mil disculpas la tardanza, tuve ahí otro tema, pero habrá otra oportunidad, y gracias a los panelistas, muchas gracias. Gracias a ti, Verónica. Por lo menos pudiste intervenir al final. Gracias por el esfuerzo en venir. Bueno, vamos a dar dos minutos a cada panelista para que haga un cierre respecto a las preguntas y a los comentarios que se han hecho por parte de ustedes. Vamos a empezar ahora sí nuevamente con Natasha, por favor. Creo que las inquietudes, las preguntas son muy valederas. Por supuesto, el objetivo del gobierno nacional es implementar todo lo ordenado por el Fondo Monetario Internacional. Y eso significa reducción del tamaño del Estado, eso significa privatizaciones, eso significa eliminación de subsidios, eso significa limitar las libertades, limitar la participación, eso significa que de a poco el Ecuador se convierta en una colonia norteamericana. Capaz que luego nos dice que la Constitución debe ser la Constitución de Norteamérica, la Constitución del Ecuador. Ese me parece que es un elemento súper importante. En segundo lugar, creo que es importante partir de un elemento. La razón de las universidades son los estudiantes y, por supuesto, requerimos que todos los sectores se pronuncien. Pero en esta universidad, ¿quién ha tumbado gobiernos? Han sido los estudiantes. Quienes han defendido derechos han sido los estudiantes. Quienes aguantamos los gases lacrimógenos cuando salimos en una movilización que nos rodearon en la Plaza Indoamérica, los estudiantes, docentes, trabajadores y empleados, porque no les cuento desde el escritorio, estuve ahí y luego nos trasladamos a la morgue, donde estaba el cuerpo del compañero José Guamán, que fue asesinado por un disparo y que pretendían no dejar ingresar a la familia. Porque también estuvimos en el paro nacional y estuvimos luchando porque defendemos los derechos, porque los derechos se los defiende a través de distintos mecanismos. Y uno de los mecanismos para la defensa de esos derechos es estar junto a los sectores populares. Si Noboa me dice terrorista, soy terrorista por defender los derechos. Si Noboa me dice incendiaria, soy incendiaria por defender los derechos. Pero quiero decirle al gobierno que él es el terrorista porque él implementa en este país un terrorismo de Estado al dejar sin derechos a los ecuatorianos. Que él implementa un terrorismo de Estado al llevarse los recursos de los ecuatorianos, que implementan políticas que afectan entonces a los distintos sectores. Yo quisiera pedirles 2 cosas en este espacio. Una, por favor, actuemos en redes sociales. En nuestras redes sociales necesitamos hacer distintas cosas que permitan seguir difundiendo el tema del no, porque nos enfrentamos a millones de dólares que de nuestros impuestos están destinando para las redes sociales y ustedes son comunicadores sociales, saben eso. ¿Cómo han comprado espacios? ¿Cómo han comprado influencers? ¿Cómo han comprado un sinnúmero de elementos para posicionar la narrativa del gobierno? Y el otro elemento, si es posible, unámonos, hay distintas plataformas para el control electoral, para defender la voluntad popular del pueblo
en las urnas. He estado en Imbabura, en Manabí, en Cotopaxi, aquí en Quito, en distintos barrios, en Chimborazo, y estoy convencida, no de las encuestas de papel, de las encuestas de carne y hueso, de lo que dice la gente, del sentimiento de la gente, que va a ganar el no. Porque la gente está cansada de lo que pasa en el país. Y cierro, ya nos dijo gracias, Hernán. No, ya no presidente, más mentiras. No, ya no presidente, más muertos en los hospitales. No, ya no presidente, 450,000 niños, niñas y adolescentes sin acceso a la educación. No, ya no presidente, más autoritarismo, más prepotencia, porque el Ecuador y principalmente la ciudad de Quito no aguantamos prácticas autoritarias ni prepotentes. Quienes han actuado así han salido del poder porque el pueblo nos hemos movilizado. Muchísimas gracias, chicos y chicas. Gracias, Natasha. Pasamos inmediatamente con Rommel Jurado. Miren, las preguntas siempre son, ¿qué están haciendo para evitar el fraude? ¿O por qué el rector hace o no hace? Si seguimos dejando a los otros que actúen, ellos actuarán de acuerdo a sus intereses y conveniencias. Creo que todos los que estamos aquí hemos promovido activamente el no, porque creemos en los derechos, porque creemos en la humanidad, porque creemos en la soberanía. Pero solos no podemos. Lo que ha dicho Natasha es muy cierto. Hay que activarse en los espacios que nos sea posible. Yo sé que hay miedo entre los profesores, hay miedo entre los funcionarios públicos, hay miedo entre los intelectuales, hay miedo entre los policías y los militares, hay miedo en general, pero si el miedo nos vence, lo que nos queda es la miseria, la exclusión, la explotación. Es hora de tener valor, con lo que eso signifique, desde donde usted esté. Vaya, en las redes sociales, con la familia, donde pueda. Desde mi perspectiva, hay que promover el no abierta y contundentemente, y espero que lo hagan. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Rommel. El turno es Jairé. ¿Y ahora cómo se le baja? El zapato. No puedo retirar el... Gracias. Perdón, la logística está muy... no, ahí está bien, creo que sí. Bueno, yo... la verdad es que no les voy a decir que esta Constitución es perfecta, porque todo instrumento legal, toda Constitución es perfectible. Pero lo único que yo les quiero decir es que yo, al igual que ustedes, gracias a esta Constitución, logramos entrar a la universidad pública y que esa educación pública sea gratuita. Y eso es lo que está en juego este domingo 16 de noviembre. Tal vez ustedes ya están por graduarse, tal vez por egresar, tal vez recién ingresaron a la universidad. Y tal vez las personas que nos acompañan son profes, gente que ha salido de esta universidad. Y puede ser que el día de hoy yo sea asambleísta, mañana no sé, pero si algo yo estoy convencida que nunca voy a dejar de defender es la educación pública. Porque yo soy primera generación de mi familia en tener un título universitario. Y tal vez también sea su caso. Y yo recuerdo que cuando recibí ese título universitario, lo festejamos en familia, porque mis hermanos no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, porque en ese momento incluso la universidad pública era pagada y no había plata. Mis padres tampoco pudieron hacerlo. Y cuando los jóvenes como ustedes, como yo, entramos a la universidad pública y logramos un título universitario, es un triunfo para nuestras familias, es una celebración que hacemos varias generaciones. Y eso es lo que hay que defender. No dejen que les convenzan de que esta Constitución es de un partido político, de un presidente, o que es castrochavista, o que es del socialismo. No. Esta Constitución es nuestra.
porque recoge los derechos laborales. Es nuestra porque recoge las luchas de las mujeres. Es nuestra porque recoge los derechos de la naturaleza. Y porque es nuestra, la vamos a defender. Muchas gracias. Gracias, Yaire. Y terminamos con la intervención de Santiago Machuca. ¿Quieres pararte? Bueno, muchísimas gracias. Quizás solo como dato de las constituciones o del promedio de constituciones que nosotros hemos tenido en el país, que ha sido casi un promedio de cada 10 años una constitución, por lo que aparentemente nosotros tendríamos unas 20 constituciones en la historia como república. Solo de esas 20 constituciones, 3 han sido validadas democráticamente en las urnas. Esta ha sido una de ellas. Las otras se las ha tratado en un cuarto cerrado y se las ha impuesto. Estamos frente a una constitución que tiene validez democrática, que ha sido validada por el pueblo. Y quizás frente a este dato me lleva también a acudir a alguna reflexión, tomando las palabras del compañero y tomando también las palabras del compañero docente. Yo no sé si pueda como docente titular de esta casa de estudios decir que tal vez es inaceptable ver en mis estudiantes alguna posición, quizás no pueda, quizás no sea oportuno decir ese término, pero sí me llena de mucha preocupación y también de mucha tristeza ver a estudiantes de una universidad pública que están defendiendo la privatización o que están promoviendo o apoyando a quien defiende la privatización. Así como también me llena de preocupación ver a mis alumnos con posiciones de que esta Constitución es demasiado garantista o de que los delincuentes no pueden tener los mismos derechos de quienes aparentemente no son delincuentes. Entonces sí, me genera también preocupación frente a esas situaciones y sería conveniente también generar procesos de reflexión interna de cómo quienes dependemos de la educación pública estemos defendiendo también a quien quiere acabar la educación pública. Y sí, frente a ese otro escenario, y ahí sí puedo decir que, porque ya estoy dentro de mi gremio, que sí me parece inaceptable que exista docentes universitarios de universidad pública que estén en contra de la universidad pública y que existan autoridades sometidas y que quieran congraciarse con el poder de turno. Eso sí me parece intolerable, inaceptable y nos merece el rechazo de todos como comunidad universitaria. Gracias, compañeros. Agradecemos a los panelistas por su presencia y también al público asistente por acompañarnos en este foro, cuyo objetivo fue participar en un espacio académico que contribuya a un voto informado, crítico y consciente. Desde la Facultad de Comunicación Social reiteramos nuestro compromiso con la generación de conocimiento, el debate plural y la formación ciudadana. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.